y vimos que él concluye su segundo viaje misionero en el versículo 22, cuando él regresa a Cesarea y se dirige a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, y luego llega a Antioquía, que es la iglesia donde él partió, ¿no? Y ahí en el versículo 23 inicia el tercer viaje misionero, que dice, y después de estar allí algún tiempo, después de estar en Antioquía, algún tiempo salió en su tercer viaje misionero, ¿no? Y nos dice, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, ¿no? Fortaleciendo a todos los discípulos que se encontraban en esa región de Galacia y de Frigia. Y vimos un paréntesis, en el tercer viaje misionero, y la palabra de Dios nos muestra un varón que se llama Apolos. Aprendimos varias cosas de él, ¿no? Recordamos que él era poderoso en las escrituras, y meditamos en eso y recordamos que era poderoso en las escrituras. Para ser poderoso en las escrituras es necesario estudiar las escrituras, ¿eh? Vimos otras cosas más, que él usaba con precisión las escrituras, que enseñaba diligentemente, ¿eh? Luego vimos que era valiente porque hablaba con denuedo en la sinagoga. Luego vimos que él nos enseñaba humildad, porque cuando vino Priscila y Aquila y le hablaron aparte, él estuvo atento a lo que ellos le estaban hablando, ¿no? Luego vimos que él se sometía, ¿no? Porque cuando quiso viajar a Acaya, él no fue que quiso y se fue, sino que lo compartió con los hermanos de la iglesia, ¿no? Y ellos le animaron, y inclusive escribieron una carta, ¿no?, a los discípulos. Se supone que vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 19 que él se dirige a Corinto, ¿no? Y llegamos al capítulo 19 a partir del versículo primero, y leemos desde el primero hasta el versículo 7. La palabra de Dios nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, hemos visto que Apolos quiso pasar a Acaya. Acaya era la región sur de Grecia, donde se encontraba Corinto. Recordamos que Corinto estaba justo en la división entre... mencionamos que la parte inferior de Grecia se llama la península del Peloponeso, y Corinto justo se encontraba en esa región, entre Acaya y la región norte, que es Macedonia, ¿no? Y Apolos quiso ir, dice en el versículo 27, a Acaya, ¿no? En el versículo 1 vemos que Apolos ya fue a Corinto, está en Corinto. Y mientras Apolos está en Corinto, ¿qué es lo que él está haciendo? Vemos en el versículo 27, al final dice: y llegado él allá, cuando él llegó a Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Él fue de edificación para la iglesia de Corinto. Vemos que una vez más la soberanía de Dios, porque nos dice: a los que por la gracia habían creído. Quien cree es por la gracia de Dios, ¿no? Y él hablaba con vehemencia, dice en el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él estaba predicando y enseñando en Corinto. Mientras esto sucede, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿cuáles son las regiones superiores? Son las que mencionamos del versículo 23, región de Galacia y de Frigia, ¿eh? Confirmando a todos los discípulos. Él recorre la región de Galacia y de Frigia y vino a Éfeso, de la manera que él había prometido. La primera vez
mencionamos que él permaneció en Éfeso poco tiempo, está en el versículo 19 del capítulo anterior. Él entró en la sinagoga y discutía con los judíos. Y estos judíos de la sinagoga, en el versículo 20 del capítulo 18, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas Pablo, en ese segundo viaje, él no accedió, sino que se despidió de ellos. Y cumpliendo esa promesa que les había dicho, que diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, ¿no? Él regresa a Éfeso, aquí en el versículo 1. Vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. La pregunta es: ¿quiénes son estos discípulos? En base a los versículos que hemos leído hasta el 7, estos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? La pregunta es: ¿discípulo significa ser creyente? ¿Discípulo significa ser cristiano? Cuando aquí nos muestra que Pablo halló a ciertos discípulos, la palabra discípulo no es simple que es un cristiano, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, a los discípulos, las escrituras nos habla de discípulos de los fariseos. Sabemos que los fariseos no eran cristianos, ¿eh? Y los discípulos de los fariseos, por tanto, tampoco no eran cristianos, ¿eh? Luego vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos. Y Judas fue el que le traicionó. Exacto. Uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo lo traicionó. No era un verdadero cristiano, no era un verdadero hijo de Dios, no era un verdadero seguidor. Seguía a Cristo, mas no. Recordamos que alguna vez vimos que él estaba y era por otros motivos, ¿eh? No era por un motivo sincero de creer en Cristo como el Señor y Salvador de su vida, ¿eh? Y entonces, la palabra discípulo no siempre significa que es un verdadero cristiano, que es un cristiano, ¿eh? Mas hay algo que sí, todo cristiano, nosotros cristianos somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. No todos los discípulos son cristianos, mas nosotros cristianos todos somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En el versículo 2 dice, Pablo les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? En base a esta pregunta entendemos que el apóstol Pablo da por sentado que al creer se recibe el Espíritu Santo. Repetimos la pregunta. Pablo les dice a estos discípulos de Juan: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Eso significa que cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo. Y lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, ¿eh? Vamos a ver unos versículos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Nosotros, como hijos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, ¿eh? En 1 Corintios, igual en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Mencionamos la semana pasada que cuando creemos somos bautizados con el Espíritu Santo y nos inserta en el cuerpo de Cristo, ¿no? Bautizados en el cuerpo de Cristo, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 6, 16. Hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaréis y andaréis entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Otro versículo más que vemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y
en Efesios capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la promesa, ¿no? Vimos la semana pasada también. Oímos la palabra de Dios, creímos y cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos que hemos estado viendo, oímos el Evangelio, creemos y somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, ¿no? Y si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos el Espíritu de Cristo, significa que quien no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene el Espíritu de Cristo, no es hijo de Dios, no es cristiano, ¿no? En Judas 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Vemos que quien no tiene el Espíritu no es hijo de Dios. Quien no tiene el Espíritu no es. Capítulo 3. Solamente tiene un capítulo. Ahí regresamos al capítulo 19 de Hechos, ¿no? Pablo le pregunta a estos discípulos de Juan, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vemos que ellos no solo no es un desconocimiento sobre la persona del Espíritu Santo, sino que ellos desconocen la existencia de la tercera persona de la Trinidad, que es la Dios Espíritu Santo, ¿eh? Más, vamos a ver lo siguiente, que Juan, cuando bautiza, vemos en Juan capítulo 1 del 26. Ellos son discípulos de Juan el Bautista más. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Dígame, Sí, por favor. este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza
con el Espíritu Santo. Vemos que Juan está enseñando, y está enseñando sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, sobre el Padre y también sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu iría a descender sobre Cristo, y que Él iría a bautizar. Nuestro Señor Jesucristo iría a bautizar con el Espíritu Santo, ¿eh? Y luego dice, yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Vemos que Juan bautizaba un bautismo de arrepentimiento, llamando a las personas a que se arrepienten, preparando el camino al Mesías. Mas ya mostró que Él estaba haciendo testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos en el último versículo, Él da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y es la persona que iría a bautizar con el Espíritu Santo, y Él había visto, y el Espíritu es quien descendió sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces estos discípulos de Juan el Bautista desconocían eso, porque ante la respuesta que ellos dan a Pablo, entendemos que ellos no solamente no desconocían algo sobre el Espíritu Santo, sino desconocían la existencia del Espíritu Santo, ¿no? En el versículo 3 del capítulo 19, Pablo les dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Hemos visto que el bautismo de Juan es para arrepentimiento, ¿eh? Pablo les explica eso. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen. ¿En quién? En aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Él rápidamente les ha predicado el Evangelio. ¿Y qué sucede en el versículo 5? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos oyeron, creyeron y obedecieron el mandato del Señor de bautizarse, ¿no? Obedecieron en el nombre del Señor Jesús. Y en el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, 12 discípulos de Juan. Esta es la cuarta vez que vemos que cuando reciben el Espíritu Santo hablan en lenguas, ¿eh? Vimos anteriormente, el primer lugar fue en Pentecostés, cuando las 120 personas que estaban en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar. La manifestación externa fue hablar en lenguas y en el capítulo 2, versículo, el mismo Hechos, capítulo 2. Hechos 2, capítulo 2. Capítulo 2. En el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esa vez cuando vimos este pasaje, dijimos que lenguas eran lenguas humanas, porque las personas que escuchaban, que eran de diferentes lugares, cada uno entendía en su propio idioma, ¿no? Aquí fue la primera manifestación externa de cuando estaban recibiendo el Espíritu, que hablaban en lenguas, ¿no? En el segundo lugar fue con los samaritanos, en el capítulo 8, del versículo 17 en adelante. Solamente que aquí en este pasaje no menciona que ellos hablaron en lenguas, pero 8 del 17 dice. Recordamos que Felipe había llegado en Samaria y es quien estaba predicando el Evangelio, y luego llegan Pedro y Juan en el versículo 14, ¿no? Dice, los cuales habiendo venido, en el versículo 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿no? Cuando vio Simón, vimos que Simón era el mago, ¿no? Vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él en su mente les ofreció dinero. ¿Cómo es que Simón
percibió que por la imposición de las manos de los apóstoles, ellos recibían el Espíritu Santo. La conclusión que llegamos en ese día, pensamos que es porque ellos hablaron en lengua. Sería porque sería la manifestación externa, porque si no hubiera habido una manifestación externa, ¿cómo es que Simón podía saber que ellos habían recibido el Espíritu Santo? No lo dice explícitamente. Es el segundo lugar que se piensa que cuando recibieron el Espíritu Santo hablaron en lengua. Y comenzamos a ver, el primer grupo de personas en el aposento alto en el día de Pentecostés eran judíos, las 120 personas que estaban allí, ¿no? El segundo grupo de personas donde es manifestado de esa manera son samaritanos, y recordamos rápidamente que los samaritanos con los judíos tenían problemas, tanto de los samaritanos con los judíos como los judíos con los samaritanos. Y el tercer lugar donde es manifestado de esa manera es en el capítulo 10, en el versículo 44 en adelante. Es en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, ¿no? 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él está dando testimonio de que todos los que en él creyeren en nuestro Señor Jesucristo recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿no? En el versículo 46. En el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu, el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Vemos que ellos recibieron también el Espíritu Santo, y la manifestación externa fue hablar en lenguas humanas, y ellos magnificaban a Dios. El primer grupo de personas judíos, el segundo grupo de personas samaritanos, el tercer grupo de personas gentiles. Y ahora vemos en los versículos que hemos visto en el capítulo 19, hay un cuarto grupo de personas, y ellos son los discípulos de Juan el Bautista. Judíos, samaritanos, gentiles y los discípulos de Juan. El punto en común en los cuatro, lo primero que en cada uno de estos lugares habían apóstoles, se encontraba la presencia de apóstoles. En el primero, en Pentecostés, en el aposento alto eran los 12 apóstoles. En el segundo lugar, que es en Samaria, cuando los samaritanos reciben el Espíritu Santo y hablan en lengua, se piensa que hablaron en lengua, se encontraba Pedro y Juan, que son apóstoles, ¿no? En la casa de Cornelio, quien se encontraba era Pedro, apóstol también. Y ahora en el capítulo 19, ¿quién es el apóstol que se encuentra allí? ¿Sí? En el capítulo 19. Pero ellos son judíos, los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan probablemente son judíos, ¿no? Entonces son judíos, samaritanos, gentiles y... Sí. Hay una relación El primero entre es en los judíos, que segundo en el venían capítulo 8 samaritanos, en el capítulo 10 gentiles, y en el capítulo 19 los describimos como los discípulos de Juan, ¿no? El punto en común es que en los cuatro lugares habían apóstoles. También vemos algo en común, eran grupos diferentes. Vemos que habían ciertas diferencias, en algunos grandes diferencias, habían diferencias entre uno y otro. En las otras veces anteriores que vimos estos pasajes, mencionamos que Dios no hace acepción de personas, y estaba mostrando que diferentes grupos de personas estaban siendo salvos, tanto judíos como gentiles, como samaritanos, y ahora vemos discípulos de Juan, que serían considerados santos del Antiguo Testamento, ¿no? Todos formando una misma iglesia, no iglesias diferentes, no es la iglesia de los judíos, la iglesia de los samaritanos, la iglesia de los gentiles, sino la iglesia de ¿quién? De Cristo. De Cristo, la iglesia de Cristo, salvados por La última Señor. pregunta, ¿cuál es? Antes de que hablara, ¿quiénes eran los que estaban conformando? ¿Quién apóstol era? Pablo. El último que se encuentra ahora en el capítulo 19 es el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo.
quien está hablando con ellos es el apóstol Pablo. El apóstol que se encuentra en medio de ellos es el apóstol Pablo. ¿Quién pregunta? ¿Qué hace? Mencionamos que Pedro. el punto en común es que en los 4 lugares se encontraban apóstoles y eran grupos diferentes, y vemos que esas manifestaciones no mencionamos en otras veces que hay lugares donde es enseñado que para recibir el Espíritu Santo, aún hoy en día la manifestación externa es hablar en lengua, mas vemos que no es así. Solamente en estos 4 lugares vemos muchas conversiones, hemos visto muchas conversiones. Rápidamente podemos ver que la conversión de quién. ¿Alguna conversión, hermano, que hemos visto en estos días, en esta semana? La conversión De conversión de Lidia, del carcelero. Hay muchas conversiones, mas vemos que solamente en estos 4, y entendemos que ellos el Señor los convirtió, y en la conversión de ellos, cuando ellos creyeron en nuestro Señor Jesucristo, ellos recibieron el Espíritu Santo, mas no hubo una manifestación así externa de hablar en lengua. Solamente en estos 4 lugares que vemos que recibieron el Espíritu Santo, y la manifestación externa fue hablar en lenguas y glorificar a Dios, ¿no? Vemos que en que son 4 grupos diferentes, mas el Señor los salva, y mostrando de que es una misma iglesia, ¿no? Es una misma iglesia, la iglesia de Cristo, ¿no? En el versículo 8 en adelante. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como siempre acostumbra Pablo, en cada lugar donde llega y donde hay una sinagoga, él entra en la sinagoga. Recordamos cuáles son los motivos. El primero es que él es judío y tiene entrada libre a la sinagoga. El segundo motivo es que él necesita predicar primero a los judíos y luego a los gentiles, para que los judíos no vean mal que el caso de que Pablo vaya primero a predicar a los gentiles y luego a los judíos, ¿no? Mas vemos algo en especial aquí. Nos dice, habló con denuedo. Eso no es lo especial, porque él siempre habla con denuedo, con valentía, ¿no? Más es por espacio de 3 meses. Fue un tiempo más largo en comparación de los otros lugares, porque por lo general sucedía en otros lugares que en 1, 2, 3 veces, 4 veces ya los judíos de esa sinagoga se oponían y perseguían a Pablo, ¿no? Más aquí en Éfeso, recordamos que cuando él estuvo, los mismos judíos le pidieron a Pablo que permaneciera más tiempo. Ellos aparentemente tenían un deseo de escuchar más el Evangelio, de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y nos dice que discutiendo, recordamos que en varias veces nos menciona que Pablo presenta el Evangelio discutiendo. Eso significa un diálogo. No solamente predicaba el Evangelio, sino que había un diálogo, respondía a las preguntas que le hacían, ¿no? Y persuadiendo, eso significa convencía a las personas por medio de argumentos. ¿Y cuáles eran esos argumentos? Hemos visto que las Escrituras, el Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí los persuade acerca del reino de Dios, que es lo relacionado a nuestro Señor Jesucristo y la salvación y la justicia, ¿no? Mas después de pasar estos 3 meses, ¿qué sucede en el versículo 9? Nos dice, pero endureciéndose algunos. ¿Quiénes son estos algunos? Algunos que estuvieron en esta sinagoga y escucharon a Pablo por 3 meses, y escucharon y dialogaron con ellos, y escucharon los argumentos que Pablo presentaba, que mostraba a Cristo como el Mesías, como el Cristo. Dentro de estas personas, algunos endurecieron sus corazones. Quiere decir que resistieron, rechazaron, y nos dice, y no creyendo, aún maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué sucede? Ellos han escuchado por el periodo de 3 meses la predicación del Evangelio. Aparentemente ellos escucharon con
un deseo de escuchar, de entender, de comprender, de escuchar lo que Pablo está predicando. Y son 3 meses, vienen a ser casi ¿cuánto? 12 semanas, 12 veces, 12 o 13 veces. Más dentro de esas personas, hubieron personas que endurecieron sus corazones. Y es lo que sucede. Muchas personas en un primer momento reciben el Evangelio y hasta reciben con una aparente alegría. Más lo vemos en la parábola de las tierras, ¿no? Está en